pero lo vamos a dar mejor al final y vamos a platicar algunas cuestioncitas aquí de lo que nos hace falta, porque todavía faltan compañeros y si no después otra vez a repetir, ¿verdad? Entonces vean, el último día de clase hablamos nosotros sobre lo que es el dinero mundial. Hasta ahí llegamos. Mi pregunta es, ¿ya todos tienen sus audios? ¿A todos les llegó? Sí, Brenda. Sí, licenciado, todo nos llegó los audios. Muy bien. Ya. Clic, solo para comentarles a los coordinadores que ya se les envió también este segundo audio de la segunda clase, está en Telegram. Sí, Porque igual. como es muy pesado, entonces, pero ya también está con los coordinadores. A ver, muchas gracias. Sí, Dixon. Sí, licenciado, fíjese que el audio anterior, alguien, no sé quién fue que nos hizo el favor de bajarle resolución y nos lo pasó por WhatsApp. Si ese alguien lo puede hacer otra vez, sería bastante benéfico para todos los demás, porque no todos tienen Telegram. Y parte de los que tengo yo en mi grupo no tienen Telegram. Entonces, si alguien, el que nos hizo favor de transformar ese audio, nos puede hacer la campaña otra vez, muy agradecido. Muy bien. Vean, pues, antes vamos a terminar con esta parte de clase y de ahí vamos a dar unos avisos, solo vamos a dar tiempo que entren más. Entonces, el siguiente tema que nosotros tenemos que ver es ¿cómo se llama? El proceso de desmonetización de oro. Eso es lo que tocaría, ¿verdad? Entonces, por favor. Aquí caemos a lo que es el proceso de desmonetización de oro. ¿Qué significa eso? Que a raíz del estallido de la Primera Guerra Mundial, la producción de oro fue más lentamente y no fue posible mantener la convertibilidad de las monedas utilizando como patrón el oro, porque su producción era escasa. Entonces, ¿a dónde llegó esto? A que el dólar en primera instancia sustituyó a la libra esterlina, que hubo muchos años que fue la moneda más fuerte en función de dinero mundial. Entonces, el dólar se posicionó por lo fuerte de su economía, por el fortalecimiento de su producción y otros factores de índole económico. Y de ahí surge una relación entre el dinero y los precios, ya que los precios de las mercancías se determinan por el valor de las mismas mercancías, por el valor mismo del dinero, por modificaciones en el patrón de precio y por las condiciones del mercado, que es lo que viene a determinar todo, tanto el valor de mercancías como el mismo precio. Y esto mismo conlleva a que se den ciertos fenómenos. Veamos entonces, pues, hablamos de dos cosas. ¿Por qué el oro se desmonetiza? Es decir, ¿por qué el oro deja de ser el patrón y lo que le da presión y valor a las monedas? Primero, porque a raíz de ciertos acontecimientos a nivel mundial, esto hace que la producción del mismo fuera lenta. Esto hace que el oro sea escaso producirlo. Entonces, esa dificultad hacía que ya no se podía hacer la convertibilidad en monedas. Y a raíz del estallido de la guerra mundial, entonces la libra esterlina mantuvo su hegemonía inicialmente, y esta hegemonía de la
la libra esterlina, aún por hoy creo que la libra esterlina todavía está por encima del cambio con el dólar, pero dejó de ser una moneda que fuera de uso mundial, de uso para todas las naciones, por la simple y sencilla razón que Estados Unidos se posicionó después por su levantamiento económico, por la riqueza en la producción que ese país llegó a desarrollar, y hoy por hoy las monedas, la convertibilidad, o sea, el papel moneda, lo que le da su valor es su producción misma, es el desarrollo productivo que esas naciones tienen, y ese fue el posicionamiento por la misma participación que tuvo Estados Unidos en esas guerras mundiales, principalmente en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ahí fue donde más se posicionó el país. Entonces, a raíz de eso, vino el dólar y sustituyó la libra esterlina como un medio de cambio a nivel mundial. Entonces, desmonetizar el oro es que el oro no es que pierda su valor, su dificultad de obtenerlo hace que las monedas ya no pueda ser un medio de convertibilidad. Entonces, usan como medio la producción. Ustedes creo que en la unidad 3, ahí vieron lo que es la definición del Producto Interno Bruto. Entonces, a raíz de eso es donde se mide, y eso es lo que determina el promedio que una nación debe de producir dinero para que su dinero no se vaya a depreciar o no se vaya a devaluar. Esa sería uno. Y luego entramos nosotros a ver lo que es el dinero y los precios. Pues lógicamente tienen mucha relación, porque el valor de las mercancías se determina por sus precios. Una mercancía tiene valor de acuerdo a su precio y por el valor del mismo dinero, ¿verdad? O sea, la relación entre dinero y precio, ahí viene. Y el valor de las mismas se determina por su precio. Claro, estos precios pueden tener ciertas modificaciones. Primero, por la devaluación o la depreciación que pueda tener un país internamente, hace que el patrón de precios influya, por un lado. Y por otro lado, las condiciones del mercado, porque si hay mucha oferta de producto, de mercancía o de bienes, como le quieran llamar ustedes, esto hace que los precios fluctúen en el mercado, dependiendo de la oferta o de la demanda misma que se tenga sobre ciertos bienes o mercancías. Y esto, lógicamente, estas fluctuaciones de precios provocan diferentes fenómenos como lo que es una inflación, como lo que es una estanflación, como lo que es una hiperinflación, y luego lo que es una deflación. Todo expresado en términos de dinero, porque cuando hablamos de inflación estamos hablando de costo, ¿verdad? Entonces, por favor, escuchemos. O ciertos desajustes que todas las economías viven, más en las economías de consumo, como la nuestra, el caso de Guatemala, donde surgen algunos conceptos que es necesario explicarlos, como lo son la inflación, la hiperinflación y la estanflación. Si hablamos nosotros de inflación, no es más que el alza generalizada y sostenida de los precios. Es una causa principal dada por la naturaleza oligopólica del mercado. Pero este constante aumento de los precios deteriora el salario real a todos aquellos que perciben sus ingresos fijos. Y las causas más frecuentes de la inflación son, primero, el carácter monopólico del mercado. Es decir, no hay condiciones de competencia, sino son unos pocos los que controlan el mercado y por lógica los precios, que suben más frecuentemente a que se dé una baja.
La devaluación de la moneda, pues lógicamente encarece todo, ¿no? Lo que nos hace pocos competitivos para poder comprar y que cada vez consumimos menos por el valor adquisitivo de la moneda que se va deteriorando. Los gastos estatales y privados, pues lógicamente un estado muy grande para una economía pequeña como la nuestra desfavorece mucho, porque se necesita mucho presupuesto. ¿Y de dónde va a salir si las condiciones económicas y de ingreso para la clase trabajadora no cambian? Y por otro lado, la política de liberación económica. Esto es un poco delicado porque liberar una economía, es decir, una economía de competencias sin reglas, cada sector haría abusos sobre la misma, lo que trae como consecuencia mantener siempre esa escalada inflacionaria que se vive. Ahora, la hiperinflación es un fenómeno que es una alza de precios, pero abrupta, que de la noche a la mañana, en lugar de subir un 10%, ese producto subió un 60, 70%. Es una escalada, pero de manera vertical, fuerte. Y la estanflación, como ya lo dijimos, la inflación es aumento generalizado de precios, aparte que los sectores productivos se estancan, o sea, ya no producen en la misma proporción. El caso típico para Guatemala es la situación económica que se vive por el COVID-19, que solo determinados sectores están produciendo, que está trayendo como consecuencia bajas en el comercio. Los pequeños y medianos productores ya no pueden sostenerse, que trae como consecuencia desempleo, ya no hay ingreso en las familias y eso genera mayor pobreza. Luego tenemos la deflación. Veamos. Vimos inicialmente nosotros que a raíz de esos patrones de precios que tienen sus variaciones, a raíz de esa relación y el valor que tienen las mercancías determinados por los precios y expresados en dinero, surgen dentro de las economías mismas, principalmente en las de consumo. Se da a nivel mundial, pero se marca más en economías consumistas como las nuestras. Tenemos el fenómeno de la inflación, tenemos el fenómeno de la hiperinflación y tenemos el fenómeno de la estanflación. Yo creo que esos últimos dos no los habían escuchado ustedes. Ahora, cuando hablamos nosotros de inflación, esto entendamos lo que no es más que una alza generalizada y sostenida de los precios. Es decir, que los precios siguen subiendo, 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 subiendo y subiendo. Hagan de caso ustedes que es una grada, hay unas escaleras de una casa. Entonces piensen ustedes cómo van subiendo las gradas. Pues en esa manera van subiendo los precios. La inflación en Guatemala aproximadamente se mantenía entre el 2.5 y 3.5. Hace 2 semanas, sí mucho, 2 semanas, yo estaba viendo que la inflación casi estaba al 6%, ¿verdad? O sea, altísima. Entonces eso hace que el dinero hay que estirarlo, ¿verdad? Porque ya no alcanza. Todo se pone más caro. Y eso es cuando hablan de precios escalonados. Tienen el caso del combustible. El combustible, eso pueden verlo ustedes que sube 1 quetzal, que sube 2 quetzales, y así sucesivamente. Pero así como se da de esa manera una subida de precios, también hay otro problema adicional, que eso se vio cuando el COVID en el 2020, fue en el 2020, se dio un paro, pero
total, ¿va? Se dio un paro de sectores, nos encerraron. Y entonces eso vino primero a causar estragos. ¿En qué forma? Los negocios medianos, pequeños, quebraron. La mora económica aumentó. Mora económica le llamo yo, es decir, que muchas empresas que tenían sus créditos quebraron. Entonces el desempleo mismo provoca estragos en el consumo. Y de ahí la palabra hiperinflación es, pónganle ustedes, si la inflación aumenta de gradita en gradita, ¿sí? Es una curva que comienza a subir lentamente. Ahí alguien puso, Dixon creo que habló sobre grada eléctrica, está bien, no importa la grada, pero va subiendo las graditas, ¿verdad? Pero cuando hablamos nosotros de una hiperinflación, es una subida pero vertical en los precios. Es decir, aquí ya no se puede ver que subió un 5, un 10%, que la gasolina subió un quetzal, que la gasolina subió 2 quetzales, sino la hiperinflación es galopante, ¿verdad? Es abrupta, se da de una manera vertical, es una línea recta, ¿verdad? Hoy posiblemente un producto cuesta 20, mañana ya cuesta 40, ¿verdad? Eso es una hiperinflación, que aquí ya no es una alza, ya no se define como una alza generalizada y sostenida, sino aquí se define como una alza galopante y de manera vertical de los precios, o sea, es una línea recta. Suben demasiado, ¿verdad? Demasiado rápido, diría yo. Y eso, pues, el costo es dañino porque ese costo de vida ya no se puede sostener. O sea, la hiperinflación está por encima de la inflación. Eso sería el segundo concepto. Y el siguiente que dice estanflación, la palabra estan, es un estancamiento de sectores. Es decir, que los sectores, encima de eso, que está tan caro producir y tan caro poder consumir, que eso mismo hace que los sectores productivos frenen, eso hace que los sectores productivos se detienen. O sea que encima de inflación hay recesión, la producción se para. Es decir, si antes una empresa producía 20, hoy posiblemente va a producir solo 5 unidades. Y eso trae esa consecuencia. ¿Qué consecuencias trae? Pues lógicamente desempleo, lógicamente algunas pequeñas comienzan las quiebras. Cuando ya no hay desempleo, ya no hay ingreso. Cuando ya no hay ingreso, el consumo disminuye y es lo que hace estragos, ¿verdad? Entonces, ahí estaría la diferencia entre lo que es inflación, en lo que es hiperinflación y lo que es estanflación. No sé si alguien tiene algo que preguntar, por favor. Licenciado, esto de la hiperinflación, y esto es lo que sucedió en Venezuela. Así es. Ese país quebró de la noche a la mañana, ¿no? Yo no me recuerdo cuánto costaba obtener un rollo de papel. Primero que no había un rollo de papel toilet. Costaba más de $5 obtenerlo. Un rollo, imagínense ustedes. El costo de vida carísimo, los supermercados y las tiendas estaban pero vacías porque no se podía conseguir absolutamente nada. Venezuela es un buen ejemplo. Gracias. Ahora, hay que tener bien claro que la inflación son 4 causas las que la provocan, ¿verdad? Entonces la inflación nos lleva a que se vuelva hiper, que sea vertical la subida, y esa misma nos puede provocar a que los sectores productivos dejen de producir si esa inflación no se controla. Ahora bien, las causas principales es el mercado, ¿va? El monopolio definitivamente controla el precio, y si hay control del precio no se puede regular el precio. Y tenemos ahorita lo que estamos viviendo con el combustible, ¿verdad? Lo que estamos viviendo con el combustible. Esto automáticamente lo que viene a generar es que no, como consumidores no podemos hacer nada más que si no podemos consumirlo, seguimos consumiendo. Que tengamos que reducir el uso del combustible, en todo caso el uso del vehículo lo hacemos.
Miren el caso del gas, es otra cuestión que son solo dos los que producen. Entonces, eso hace que, ¿cómo se llama? Que eso provoque inflación, eso hace que provoca que los precios suben. Cuando los precios están subiendo, eso se le llama inflación. Una alza al precio, eso se le llama inflación porque detrás de ese aumento vienen otros. Miren la gasolina, sube y cuando baja poco, pero la misma proporción en que subió ya no se llega. Entonces, ahí tenemos el primer ejemplo. Lo segundo, la devaluación de la moneda. Eso va más relacionado con las importaciones. A los países como nosotros necesitamos de ciertas materias primas, necesitamos de ciertos vestuarios, necesitamos de determinadas mercancías. Entonces, la escalada inflacionaria también va pegada con la devaluación de la moneda, porque si todo se encarece, necesitamos nosotros pagar más por las importaciones, por las mercancías que traemos de otros países. Y lógicamente, si la importación es más cara, el precio va a ser más caro. Por lo tanto, eso va a tener como consecuencia que la inflación esté ahí, porque todo está subiendo, porque todo está más caro. Entonces, se necesita pagar más diferencial cambiario para obtener divisas y poder comprarla. Ahí está el otro fenómeno. Los gastos estatales y privados, por consiguiente, vean esto. El Estado lo veo yo más por ese lado. El Estado es muy grande. Cuando un Estado es muy grande para un país pequeño, al país le cuesta sostener un Estado de esos. Se necesita mucha plata para sostenerlo, para que el Estado funcione. ¿Y cómo funciona el Estado? ¿De dónde viene el dinero? Primero, de las contribuciones que ustedes hacen como contribuyentes al Estado, porque constitucionalmente dicen que ustedes tienen el deber de contribuir al sostenimiento del Estado. Y eso está en la Constitución y lo dice en cada ley específica, como el IVA, el impuesto sobre la renta, el impuesto de solidaridad, ahí está. Entonces, eso es un mandato constitucional que se debe de hacer. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos nosotros lo que es los préstamos, porque no solo a través de impuestos el Estado se puede financiar, sino el Estado se financia a través de préstamos. Hay préstamos internos y hay préstamos externos, lo que se le conoce como deuda. Los préstamos internos, ya les dije a ustedes cómo se hace. El Estado necesita financiamiento interno, entonces saca títulos de valor, vienen ustedes, los consiguen a través del Ministerio de Finanzas, les pagan un interés y esa deuda ahí se va acumulando. Los gastos privados, pues se refiere a todas aquellas inversiones que el Estado hace, por ejemplo, en carreteras, por ejemplo, en construcciones y todo eso también es parte, por eso mienta a los privados, porque estos privados lo que vienen a representar es una carga. Entonces acá lo que se persigue es básicamente ver que ese gasto está plasmado en el presupuesto y que ese presupuesto hace que entre más deuda hay más deuda, entonces eso no hay aliciente que el Estado pueda intervenir en otros sectores de consumo o que pueda subsidiar. Ahorita lo están haciendo con el gas, creo yo, lo iban a hacer con la gasolina y no sé qué otra cosa, pero igual, eso no hace que las cosas regresen a su precio, por un lado. Y por otro lado, la política de liberación económica. Imagínense ustedes, si se supone que aquí es prohibido el monopolio, si se supone que aquí el mercado es libre, si es a nivel, ¿cómo le llamo yo? Todo, a nivel estatal, todo eso está regulado. Y así el costo de vida en nuestro país es alto. Imagínense ustedes que se liberara todo. Haría estragos porque harían y deshacerían, volverían a hacer y a deshacer. Entonces habría demasiado abuso para una sociedad como la nuestra. Y en ninguna sociedad del mundo se puede
puede haber una política de liberación económica total, porque alguien tiene que controlar, alguien tiene que regular, alguien tiene que tener reglas del juego, ¿verdad? Entonces, la liberación económica se ha dado en algunos sectores, y lo único que les hacen, pues, es que traigan inversión, y hay exoneraciones fiscales que son grandísimas, ¿verdad? Son de miles de millones, dinero que podría utilizarse para otro tipo de actividades, otro tipo de inversiones que el país necesita. 2 personas creo que levantaron la mano. Primero fue una compañera y ahorita José Manuel Bautista. Creo que la compañera que había levantado la mano anteriormente. Si no, con José Manuel, por favor. Lick, así como, por ejemplo, hoy salió una noticia de que el presidente Yamatei había perdonado 385 millones, creo yo, de impuestos a empresas. Eso, o sea, ¿el Estado puede hacerlo? No hay manera de... Mire, pues, constitucionalmente el Estado, en el caso del presidente específicamente, está del 99 al 101 del Código Tributario. Lo único que el presidente puede hacer es condonar intereses y mora. Impuesto como tal, no. El impuesto es... ¿Perdón? O sea que la noticia realmente lo que se refería era a moras y a intereses. Sí, porque así está en la ley. El único que puede condonar impuestos es el Congreso de la República, que es el que los crea. El único ente que crea impuestos es el Congreso de la República, por lo tanto es el único que puede exonerarlos. Constitucionalmente el presidente solo puede exonerar intereses y mora. Gracias, Lick. ¿Alguien más? Sí, Dixon. Licenciado, una pregunta con esto que estaba hablando José Manuel. ¿Por qué se dio en 2 gobiernos? Yo creo que fue en el de Jimmy Morales y no me acuerdo en qué otro gobierno, que la SAT perdonó todos los morosos de impuestos para poner los libros a 0. ¿Cómo se dio esto y por qué, licenciado? Mire, eso se da en cada gobierno y eso se hace con una finalidad. Primero que se ponga, lo que les exoneran realmente es de multas y es de mora, porque le repito que el único que puede exonerar es el Congreso de la República. Es mejor recuperar, si usted quiere, 500 a 800 millones a no recuperar nada y darle oportunidad al mediano, entre comillas, al mediano y pequeño productor, al pequeño empresario para que siga elaborando. Porque ustedes se asustan de ver cuántas denuncias, cuántas demandas no hace la SAT, y la mayoría es por resistencia a ser fiscalizado. Vean, por el lado de la mora y los intereses, es el presidente de la República. La SAT tiene esa facultad, pero cuando es autorizada por el gobierno, por el Ejecutivo, ¿verdad? Y eso lo hacen, esas exoneraciones fiscales se hacen para recuperar una parte de lo que está moroso, a no recuperar nada. También la ley le da la posibilidad de que usted pueda hacer pagos parciales hasta 18 meses, 6, 12 y 18 meses. Lo importante, lo que les interesa. Ahora, en tiempos normales, una deuda le representa el 100% de interés, ¿verdad? Y aparte la mora, es mucho. Entonces no hay capacidad para eso. Las multas, las menores de 500, ya ve que ahora le llega un suaviso si usted tiene ¿cómo se llama esta cosa? Se me olvida el nombre. Un omiso. Un omiso. Ahora se lo mandan. Le mandan a cobrar por teléfono, ¿o no? Porque ahorita miren, la función de la SAT es recaudar. El ente recaudador encargado, el delegado constitucionalmente de la SAT. Y eso se hace, le vuelvo a repetir, con la finalidad de mejor recuperar algo. Y sí se recupera cuando salen esos pedidos. ¿Sí? Cuando salen esos pedidos, entonces
cuando salen esos periodos, recuperan plata y hay oportunidad de dinamizar, ¿verdad? Porque es necesario reunir un poco de plata. Las municipalidades se da cuenta ustedes cuando tienen alguna infracción de tránsito. Ahí van las multas. Si usted paga rápido, ¿le hacen un su descuento o no? Sí, también con los cepos. Todo. Entonces, todo eso, pero también las munis tienen sus épocas. Las munis tienen también sus periodos en los cuales exoneran mora y exoneran intereses. Únicamente el tributo principal, ¿verdad? Ahí lo dejan pendiente. Pero recuérdense esto, que el único ente que crea impuestos y exonera impuestos, solo el Congreso de la República lo puede hacer. Es mandato. No sé si le aclaro ahí. Bastante, Lick, bastante. Entonces, y es que, ¿sabe qué? ¿Por qué se lo pregunto? Porque para el tiempo de Jimmy Morales yo tenía un par de omisos, que los omisos sí son multas, ¿verdad? Entonces sí se me fueron condonados esos dos omisos y me quedé pensando por qué había alguna persona atrás mío en la cola de la Roosevelt de la San Juan, que estaba hablando con otra persona y decía que que debía como 35,000 en multas o omisos, algo así. Yo me quedé pensando, digo yo, los míos eran como 300 quetzales, ¿verdad? Y dije yo, si van a perdonar tanto, y miré la cola, que era una cola larguísima, porque sí fue con una cola como de 1h30, 2 horas. Estaba entrando bastante rápido y como ahí hay como 30 cajas, 30 ventanillas. Entonces yo dije, puchica, si hacemos, volamos pluma ahí y digamos que cada uno tenga 10,000, 5,000 y 35,000, yo miraba millones ahí de todo esto, pero con lo que usted me está diciendo, todo eso era nada más las moras, los impuestos, o sea, la mora. Sí, es que el omiso es una multa. El omiso no es un impuesto, el omiso es una multa. Con eso me aclara bastante, licenciado, gracias. Sí, es únicamente el impuesto lo que no se puede hacer, ¿me entiende? De ahí por lo demás no hay problema. Ok. ¿Puedo seguir? Monetaria, que no es más que la baja generalizada en los precios de los bienes, es decir, hay épocas en las que algunos productos, los precios de los bienes, es decir, hay épocas en las que algunos productos bajan. Voy a regresar unos segunditos, permítanme. Que la baja generalizada, inflación monetaria, como la deflación monetaria, que no es más que la baja generalizada en los precios de los bienes, es decir, hay épocas en las que algunos productos bajan, quizás porque abunden mucho en el mercado, es decir, exista mucha oferta y una baja demanda. El caso se da actualmente en Guatemala por el COVID y en todo el mundo, la gasolina. Porque la gasolina hay mucha producción, mucha oferta y poca demanda. ¿Por qué? Porque un alto porcentaje del planeta está parado. Entonces el consumo ya no es el mismo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el combustible está barato. Y siguiendo con esto. Vean, aquí les aclaro, ahí tenía que hablar en tiempo pasado porque estamos en pleno 2022. Vean, así como los precios suben, en determinado momento los precios tienden a bajar. Entonces, cuando los precios suben es inflación y cuando los precios bajan se llama deflación, ¿sí? En economía, cuando hablamos de deflactar, un índice es llevar ese precio a su valor real, o sea, al anterior. Así como la gasolina de repente está alta y ya vieron que ahí le bajan un par de pesos. Entonces ahí el fenómeno inflacionario se vuelve deflacionario. Deflación es bajar precios, o sea, una baja a los precios.
Yo les puse aquí en el tiempo, cuando empezó a hacer estragos el COVID 2020, a nosotros nos encerraron, ¿sí o no? Y a todo el planeta, ¿se recuerdan? Entonces, ¿qué pasó ahí? La gasolina. En el 2020 hubo un tiempo que la gasolina estuvo barata. ¿Pero por qué razón estuvo barata? Porque el mundo estaba parado. Entonces había demasiada oferta de petróleo. Al haber petróleo, mucho petróleo en el mercado. Entonces eso vino y lo abarató. Y al abaratar el petróleo, ¿por qué se hizo? Porque no se consumía en las mismas proporciones. Nadie quería andar afuera porque no se podía. Entonces eso vino a contribuir a que el precio bajara. Y eso lo vieron ustedes y lo vivieron aquí, pero como habían periodos para estar encerrado. Entonces ahí está el ejemplo de cómo la deflación funciona. Cuando hay un exceso de oferta en el mercado, entonces los precios comienzan a caer. A eso se le llama deflación. A eso se le llama deflactar. ¿Sí? ¿Está claro ahí ese concepto? Sí, Walter. Félix, buenas noches. Buenas noches. Disculpe que retrocedamos un poquito sobre el capítulo anterior que dijo usted sobre los impuestos. Uh-huh. Si las empresas le exoneran por de pago, por ejemplo, de la mora y los intereses, ¿qué pasa con esas empresas si vuelven otra vez a caer a lo mismo? ¿Hay algún control sobre eso, Lick, o no hay control sobre Sí, esa situación? hay control sobre eso. Si las empresas incumplen, entonces son denunciadas penalmente, ¿verdad? Por retención, por fraudulentos, o sea, ahí ya caemos en cuestiones penales, ¿verdad? Gracias, Lick, muy amable. Bueno, ahora, entonces, después nosotros de lo que es, ya sabemos nosotros qué es deflación, qué es lo contrario a la inflación. Si la inflación sube, suben los precios. En la deflación, bajan. Y luego tenemos nosotros... Hay otros dos términos o conceptos para explicar qué es la depreciación monetaria. Que esta es cuando la moneda localmente pierde su valor. Es decir, si hablamos de nuestro caso, el quetzal cada vez vale menos porque el costo de vida se ha incrementado. Si dijésemos lo que antes se compraba con 1,000 quetzales, hoy por hoy ya no se puede comprar con los mismos 1,000. Cada vez el dinero alcanza menos. Es decir, cada vez consumimos menos. O buscamos otros bienes sustitutos que sean más baratos porque internamente la moneda se deteriora. Es decir, que el quetzal pueda usarse dentro de Guatemala para poder consumir. Este consumo cada vez es menor porque la moneda pierde su valor. Ahora, en cuanto a la devaluación, eso es fuera de las fronteras, es decir, externamente. ¿Por qué? Porque hacemos una comparación del valor de la moneda nacional con respecto a las monedas internacionales. Es decir, cada vez cambiamos moneda nacional por menos moneda extranjera. Si comparamos el quetzal y el dólar, miren, pagamos de 7.40 a 7.60 por dólar. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras importaciones, es decir, las importaciones que nosotros hacemos, comprar en el extranjero, es más caro. ¿Y eso producto de qué? Del deterioro económico que se vive en un país, a pesar que el Banco de Guatemala ha tratado de mantener el tipo de cambio. Pero ese diferencial cambiario se paga. Guatemala
el Estado precisamente le debe al Banco de Guatemala más de 1.000 millones por ese diferencial cambiario, que eso se traduce al final en deuda. Bueno, ¿qué tenemos entonces acá? Hasta ahí tenemos los últimos dos conceptos, lo que es la depreciación y lo que es la devaluación. Miren, la depreciación la vamos a entender así. Si hay inflación en el país, que todo se puso caro, entonces la depreciación no es más que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Es decir, ya no podemos, lo que antes podíamos comprar con 100 pesos, posiblemente ahora lo podamos comprar con 120 a 140 quetzales. ¿Se entiende la idea? Se le llama pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Eso es internamente, lo aquí adentro de Guatemala, pagar con quetzales y compramos con quetzales. Ahora, la devaluación, esto pues lógicamente es comparar nuestra moneda con una moneda extranjera. Para el caso nuestro, pues puede ser con cualquier moneda. Miren, cuando el quetzal se compara con el peso salvadoreño, con el empira hondureño, cuando estamos hablando con el yen japonés, el rublo ruso, con cualquier moneda, el dólar o lo que ustedes quieran compararlo, ahí ya estamos hablando de devaluación. Y en el caso nuestro, que cuando hacemos el comparativo con el dólar, vemos nosotros que ahorita creo que está 7.80, 7.75, 7.80, por ahí creo que lo vi. Entonces, eso es el poder que va perdiendo el quetzal ante una moneda extranjera. Para nuestro caso, que sería el dólar. Es decir, aquí hay un valor de moneda nacional con respecto a monedas internacionales, porque eso puede ser cualquiera. Es decir, cuántos quetzales tenemos que dar por adquirir un dólar, cuántos quetzales tenemos que dar por conseguir una libra esterlina, cuánto tenemos que dar por un euro. En fin, a eso se refiere la devaluación de la moneda, el comparativo entre moneda nacional con moneda extranjera. Está clara la diferencia de los dos, ¿verdad? Lo que es depreciación y lo que es devaluación. Ahí estaríamos nosotros terminando el primer audio. Solo vamos a ver un par de conceptitos para comenzar a ver lo que es el audio que les están compartiendo ahí, que se llama la estructura institucional del sistema financiero, es decir, cómo está estructurado el sistema financiero en Guatemala. Para continuar con el desarrollo de la unidad número 4, o sea, la teoría monetaria, continuamos con el tema denominado la estructura institucional del sistema financiero de Guatemala. Al hablar de la estructura institucional nos referimos a las instituciones que la conforman, como lo es el Banco de Guatemala, la banca privada, las sociedades financieras, las compañías de seguro, las compañías de finanzas, las casas de cambio, las compañías almacenadoras. También existe otro grupo que tienen una cierta fiscalización y que hay una diferencia entre las primeras y las segundas, ya que las segundas no se consideran dentro del sistema federado bancario, mas sin embargo tienen supervisión de parte de instituciones específicas, ¿verdad? También en algunas interviene la superintendencia de bancos, que estas prácticamente vienen a supervisar y darle inspección a todas, ¿verdad? Como lo son las cooperativas, las sociedades mutualistas, las asociaciones comunitarias de desarrollo, las empresas comunitarias asociativas, las organizaciones no gubernamentales, o sea, las ONG, y las organizaciones privadas de desarrollo. Eso es en cuanto a la estructura institucional. Ahora bien, en cuanto a las cabezas de la política monetaria en el país, o sea, ¿quién es el responsable directo? Diremos que es la Junta Monetaria, ya que la Junta Monetaria es la máxima autoridad monetaria del país.
es el que determina la política monetaria, cambiaria y crediticia en el país, vela por la liquidez y la solvencia del sistema bancario nacional y asegura la estabilidad y fortalecimiento del ahorro nacional. Luego sigue otra institución que es la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos es un órgano de la banca central. Es un órgano eminentemente técnico que actúa bajo la dirección general de la Junta Monetaria. O sea, recibe instrucciones de la Junta Monetaria. Y su función principal es ejercer vigilancia e inspección sobre todas las instituciones que mencionamos, como lo es el Banco de Guatemala, los bancos del sistema, las sociedades financieras, las instituciones de crédito, las entidades afianzadoras de seguros, los agentes generales de depósito, las casas de cambio, los grupos financieros, las empresas controladoras de grupos financieros, etc. Ya, si empezamos a desglosar nosotros esa estructura que mencionamos, la estructura del sistema financiero en Guatemala, a nivel de institución lo encabeza el Banco de Guatemala, cuyo objetivo fundamental es que contribuye a la creación y mantenimiento del desarrollo ordenado de la economía nacional, lo cual propicia las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias que promueven la estabilidad en el nivel general de precios. ¿Qué tenemos entonces aquí? Primero tenemos nosotros cómo está estructurado el sistema financiero en Guatemala. Al decir de estructura, estamos hablando de las instituciones. El Banco de Guatemala, los bancos privados. Cuando hablamos de la banca privada, ahí está el industrial, el GIT, todos los bancos que ustedes miran afuera. Tenemos las sociedades financieras, las compañías de seguro, las de fianza, las casas de cambio y las compañías almacenadoras. Por otro lado, hay otro grupo que no están dentro de la banca federada, pero que son fiscalizadas y son supervisadas, a pesar que están dentro de otro régimen, como que lo que es las cooperativas, las sociedades mutualistas, las asociaciones comunitarias de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones privadas de desarrollo. Algunas vamos a ir viendo acá conforme vayamos desarrollando. Luego me interesa a mí cómo esa estructura, ¿quién la coordina? Esa estructura financiera o el sistema financiero en Guatemala, ¿quién es el responsable? Que sería la pregunta más idónea. ¿Quién es el responsable del sistema financiero en Guatemala? La Junta Monetaria. La Junta Monetaria es la máxima autoridad en política monetaria del país. Esa está integrada por diversas organizaciones. Le encabeza el presidente del Banco de Guatemala. Ahí está el CACIF, ahí hay delegados de la universidad, hay delegados del Ministerio de Economía, hay delegados de muchas instituciones. Al final, ellos como máxima autoridad monetaria, su función es velar por la solvencia del sistema bancario, velar por la política cambiaria, monetaria y crediticia del país y la liquidez misma del sistema financiero nacional. Bien, esta Junta Monetaria lógicamente esa es la cabeza, necesita un cuerpo, necesita unos brazos. ¿Esos brazos qué van a hacer? Esos brazos van a ejercer vigilancia, van a ejercer inspección, van a estar monitoreando, van a estar encima de que se cumplan todas las leyes regulatorias del sistema financiero en Guatemala. Y esa institución es la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos es un órgano de la banca central, pero recibe instrucción directa de la Junta Monetaria. ¿Qué hace esta? Esta ejerce vigilancia e inspección al Banco de Guatemala, a los bancos privados y todas aquellas instituciones que están dentro del sistema financiero nacional. Eso es la Superintendencia de Bancos, es el técnico, es el que recibe instrucción
es el que recibe la dirección de la Junta Monetaria. Ahora, ya propiamente dentro de las instituciones que conforman la estructura financiera del país, encabeza el Banco de Guatemala. Básicamente, su objetivo base, su objetivo primario o fundamental es contribuir a la creación y mantenimiento de todas aquellas condiciones que favorezcan al desarrollo ordenado de la economía nacional. Propicia las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias que promueven la estabilidad en el nivel general de precios. O sea, ¿qué hace el Banco de Guatemala? Mantener estable la economía del país. Intervenir por instrucciones de Junta Monetaria en todo aquello que le compete en materia monetaria, cambiaria y crediticia, así como la regulación de precios. Estos son los que salen a batear cuando se está disparando mucho el dólar. Sale el Banco de Guatemala, compra divisa y saca divisa y ahí mantiene la estabilidad. Como Banco de Guatemala, también hay instrumentos de política monetaria y estas las tiene básicamente el Banco de Guatemala, que son 5. La primera, el encaje bancario. La segunda, el depósito legal. La tercera, las operaciones de estabilización monetaria. La cuarta, las operaciones de mercado abierto. Y la quinta, la compra y venta de moneda, lo que yo les decía. Vamos a dejar hasta ahí. Antes les quiero dar unos avisos. Entonces, la siguiente clase, que es el lunes, partimos de los instrumentos de política monetaria. Y quiero hablarles de algo. Bueno, vean pues. Yo ya me puse ayer en la tarde a ver cómo vamos a desarrollar el segundo parcial. Entonces, ustedes han hecho trabajos y todavía tienen que entregar parte del laboratorio de la unidad 4 que nosotros estamos desarrollando en clase. Eso, sumado con la 3, la 2 y la 1, más su investigación que hicieron de su trifoliar, ahí vamos a manejar 10 puntos. ¿Sí? 10 puntos. Y su examen parcial va a costar 30. Es decir, los 30 más los 10 nos va a dar los 40 reales que cuesta el segundo parcial. Eso es lo primero. Lo segundo, me puse a medir la carga de la siguiente manera, viendo un examen de segundo parcial con la tercera y la cuarta unidad. Y luego hice un análisis de la cuarta y quinta unidad para el examen final. Bueno, ¿qué nos trae más cuenta? Vean esto. A ustedes les favorece asegurar zona para ya respirar un poquito para su examen final e ir, ahí sí que como dicen, a buscar una buena nota, porque por mí fuera, créanme que me encantaría que todos pasaran en la primera, ¿verdad? Que todos pasaran en la primera, pero no siempre son esas las reglas. Pero lo he dicho yo, a mí no me gana, el que me pierde es porque el que no quiere ganar. Las facilidades las doy. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando hice mi comparativo en dejar la unidad 4 y 5 para el final, fíjense que les estoy quitando una carga del 30%, un poco más del 30% en el segundo examen parcial. ¿Qué significa eso? Que tomé la decisión mejor de evaluar para el segundo parcial únicamente la unidad 3. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es ayudarlos. Lo que yo quiero es que tengan ustedes un incentivo de ir a buscar en la unidad 3 esos 30 puntos que están ahí. ¿Sí? Esos 30 puntos que están ahí. Y si todos aparecen con sus trabajos entregados, van a tener sus 10 puntos. No con eso se les estoy diciendo que todos ya lo tienen, porque yo ya voy a empezar a revisar esa parte. Y estaríamos jugando ahí los 40. Ese es el apoyo que yo les estoy dando para que mejoren su zona
Yo sé que unos van a tener posiblemente unos ya ganen con eso su curso, otros se estén aproximando ya a la nota mínima, y entonces para el examen final únicamente vamos a trabajar la unidad 4 y 5, que ahí el recargo del examen es 30%, o sea que no es mucho realmente lo que haría yo para evaluar de la unidad 4 y la unidad 5. No sé si les gusta mi idea, lo que yo quiero hacer. Perfecto, Lick. Sí, licenciado, muchas gracias. Gracias, Lick. Sí, Lick. Bastante buena la idea, licenciado. Nos ayuda bastante, Lick. Muchas gracias. Muchas gracias, Lick. Gracias, licenciado. Sí, licenciado, se le agradece. Entonces ya sabemos nosotros que para este segundo parcial el examen va a costar 30 más los 10 puntos de su trabajo, y voy a examinar única y exclusivamente la unidad 3. La 4, esta que estamos viendo, ya lo voy a pasar yo con la quinta, que los que tienen por ahí su librito se darán cuenta que es una unidad pequeña. Es una unidad pequeña, entonces prefiero hacer ese cambio para apoyarlos un poco más a ustedes y que se pongan pilas, ¿verdad? Ya saben ustedes de antemano qué tienen que hacer. Lo único que vayan haciendo es conforme vayamos avanzando con esta unidad 4, para que terminen de una vez ese laboratorio y lo trasladen de una vez, y ahí estaríamos cerrando los 10 puntos de zona que ustedes tendrían para su segundo parcial. Por eso fue que hoy le bajé un poquito la guardia. Ayer estaba viendo yo eso y por eso hoy vamos más relajados, porque tenemos tiempo y ustedes van a tener tiempo también para repasar. El día lunes espero yo terminar la unidad 4. Yo la termino el día lunes. Entonces, después de terminarla, tienen martes, miércoles, jueves, cualquier día de la semana la pueden subir ustedes. Y ahí estaríamos completos ya para el segundo parcial, que va a ser lo mismo. De hecho, les cuento, van a ser 20 preguntas. 10 directas, 10 de selección múltiple, y van a ser 10 de falso y verdadero. Las de selección múltiple, por apoyarlos más, esa va a costar 20 puntos esa serie. Y las de falso y verdadero, voy a dejar esa serie con 10 puntos, para que no arriesguen mucho tampoco. Es otra mano la que yo les estoy dando ahí. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Lick, el plano cartesiano no viene en el examen. Nah. Usted ya vio cómo examino yo y qué es lo que examino. Ahí no miren, ahí no van a hacer figuras, ahí no van a hacer nada de eso. Lo que sí les voy a preguntar, ¿verdad? Ahí va pregunta, y usted lo único que tiene que hacer en una serie es seleccionar, y en la otra solo marcar si es falsa o es verdadera. Nada más. Gracias, está bien, licenciado. Muchas gracias. Licenciado. Gracias, Lick. A ustedes, entonces los veo el día lunes, por favor. Que tengan feliz noche y cuídense. Gracias, Gracias, licenciado. Gracias.